Euge, podés compartir foto. Bueno, buenas tardes a todos. Como mencionó Luján, el título de la tesis es La radiación solar en Bahía Blanca, que fue llevada a cabo bajo la dirección de la doctora Alicia Campo y la codirección del doctor Jorge Gentili. La tesis se estructura en 3 partes. La primera consiste en el encuadre teórico-metodológico para el abordaje del estudio de la radiación solar en Bahía Blanca. La segunda parte contiene los principales resultados de la investigación. Se titula Radiación solar regional y local, variabilidad, factores e interacciones con elementos naturales y antropogénicos. Y por último, la tercera parte contiene las principales propuestas y conclusiones de la investigación. Ahora vamos a ver la primera parte, que contiene los objetivos de la investigación, el marco teórico, la metodología y el área de estudio. El objetivo general de la investigación fue analizar la distribución espaciotemporal de la radiación solar en relación con los elementos físico-naturales y humanos del ambiente con los que interactúa, a fin de proponer medidas en el marco del desarrollo urbano sostenible. Para materializar este objetivo general se plantearon 7 objetivos específicos. El primero fue describir la variabilidad espaciotemporal de los componentes de la radiación solar en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, y su vinculación con las coberturas nubosas. El segundo fue analizar la variabilidad temporal de los contaminantes atmosféricos en relación con los ciclos radiativos a escala urbana. El tercero, indagar sobre los patrones de iluminación y sombra urbana que inciden en las condiciones de confort térmico de los habitantes. El cuarto, definir el efecto de la forma y función urbana de Bahía Blanca en los flujos caloríficos que integran el balance energético a escala local. El quinto, analizar el marco jurídico institucional vigente a nivel nacional, provincial y local en lo relativo al acceso al sol para Bahía Blanca. El sexto, conocer la percepción de los habitantes de la ciudad sobre el sol, en términos de su aprovechamiento energético, disfrute y salud, peligrosidad y libre acceso a escala urbana. Y el último, el séptimo, incorporar la dimensión solar en la propuesta de medidas basadas en principios urbanísticos conducentes al logro del desarrollo urbano sostenible. Este gráfico contiene los principales conceptos rectores, los más frecuentes que se utilizaron en la tesis. Radiación solar como un recurso en términos de disfrute, de bienestar, de salud, y en términos energéticos, como un peligro relativo a la sobreexposición y también a la contaminación fotoquímica, y como un derecho en lo relacionado con la morfología urbana y la ciudad. Todo esto es dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y el planeamiento. Este gráfico da paso a la siguiente red conceptual, que sigue la estructura del marco teórico en la tesis. Dentro de lo que es la climatología, el sistema climático terrestre y las escalas de análisis, zonal, regional, local y microlocal, el principal elemento analizado en la tesis es la radiación solar y sus componentes, la radiación solar difusa, directa y global. Para abordar el estudio de la radiación solar en la ciudad, se plantearon dimensiones de análisis, que fueron 3. La radiación solar como un recurso, en términos de recurso energético, como un recurso para la salud y el bienestar del hombre, y como un elemento de disfrute. Por otro lado, la radiación solar como un peligro, en lo relacionado con la contaminación fotoquímica, que es un tipo especial de contaminación que afecta a las atmósferas urbanas, y relacionado con la sobreexposición a la radiación solar. Todo esto analizado desde la teoría social del riesgo y una de las dimensiones del riesgo, que es la vulnerabilidad. Y por último, el sol como un derecho, el concepto de acceso al sol y cómo la morfología urbana incide o define esto del acceso al sol, ¿no? Todo esto dentro de lo que es el planeamiento, la normativa, las medidas sostenibles y los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que la tesis tiene una estructura como esta,
se analizó la radiación solar en relación con los elementos naturales y los elementos antropogénicos que definen su distribución. Desde un punto de vista holístico o integral, para abordarla de forma holística o integral, se plantearon estas dimensiones que mencioné anteriormente, como un recurso, como un peligro y como un derecho, y la variable se analizó con multiescalaridad, a escala regional, local y microlocal. Todo esto fue un insumo para dar lugar a propuestas de desarrollo sostenible en la ciudad de Bahía Blanca. La metodología que se llevó a cabo para materializar la tesis consiste en 5 pasos fundamentales. El primero, la revisión bibliográfica. El segundo, la obtención y estructuración de los datos. El tercero, el análisis de los datos. El cuarto, la presentación de los resultados. Y el quinto, la elaboración de propuestas. Sobre la revisión bibliográfica, se consultaron bibliografías y materiales de fuentes primarias y secundarias, anales de congresos nacionales e internacionales, artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, informes técnicos, artículos periodísticos, también legislación a nivel nacional, provincial, ordenanzas locales. Todo esto fue organizado en un gestor de referencias bibliográficas que fue, en este caso, Mendeley. Sobre la obtención y estructuración de los datos, bueno, se utilizaron datos de distintas fuentes y características. Datos de tipo meteorológico-climático, provenientes fundamentalmente del Servicio Meteorológico Nacional y de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca. Datos sobre calidad del aire, provenientes, son datos oficiales del Comité Técnico Ejecutivo, que depende del municipio de la ciudad. Datos de variables censales, extraídas de la base de datos Redatam, del INDEC, y datos de estructura urbana y de percepción de los ciudadanos sobre el Sol. En lo que respecta a la estructura urbana, los datos fueron obtenidos del microcentro de la ciudad, y el método de recolección de estos datos fueron las campañas urbanas. Se observaron y registraron un total de 123 calles y veredas de la ciudad, y se midió la altura de la edificación para cada una de las cuadras del microcentro. Esto fue un insumo para conocer las características geométricas de los cañones urbanos, mediante el cálculo de la relación de aspecto, que es la relación de la altura de la edificación con el ancho de las calles, incluyendo las aceras y las calzadas. Los cañones urbanos inciden de una gran manera en el clima de las ciudades, por eso fueron analizados. Como caso de estudio dentro del microcentro, se analizó una tipología específica de uso de suelo urbano, que son las playas de estacionamiento. ¿Por qué se eligieron estos espacios como caso de estudio? Bueno, porque por sus características de diseño y su localización, poseen una alta relación con las principales problemáticas ambientales que se relacionan con las dimensiones del Sol planteadas en la tesis. Y a su vez, esas problemáticas pueden ser mitigadas teniendo en cuenta esas mismas dimensiones. Por lo tanto, se relevaron las playas de estacionamiento del microcentro y se caracterizaron en términos de cómo era el estado de conservación de sus muros perimetrales, cuál era la cubierta para autos que tenían, cómo eran sus pisos, si tenían o no vegetación, y esto se complementó con entrevistas no estructuradas llevadas a cabo a los que estaban cuidando las playas, fundamentalmente para conocer el horario de máxima ocupación de las mismas. Sobre la percepción de los ciudadanos respecto al Sol, para obtener estos datos se utilizaron cuestionarios, dos metodologías o dos formas de cuestionarios fueron implementados: los cuestionarios autoadministrados mediante formularios de Google, que el acceso al mismo fue difundido, el link de acceso al mismo fue difundido mediante distintos medios electrónicos, redes sociales, institucionales y personales, y también se generó un código QR, como el que se encuentra en el volante a la derecha,
de acceso directo al cuestionario, de forma tal que las personas, este volante se distribuyó en distintos sectores de la ciudad y las personas pudieron acceder directamente al cuestionario leyendo con sus celulares el código QR. Teniendo en cuenta que no todas las personas tienen acceso a computadora o a internet, también se planteó la modalidad de cuestionario por entrevista. Se recorrieron los espacios verdes públicos de la ciudad y se realizaron las preguntas a las personas. Sobre el análisis de los datos, se analizaron registros de radiación solar a escala regional, local y microlocal. Se analizaron los datos de los elementos del tiempo y de la calidad del aire. Y también, respecto a las variables censales, se calculó la vulnerabilidad como dimensión de riesgo tecnológico. Por último, se modelaron los flujos caloríficos que integran el balance energético urbano. Respecto al cálculo de la vulnerabilidad como dimensión del riesgo tecnológico, se seleccionaron variables censales desagregadas a nivel de radio censal que se consideró tenían que ver con la vulnerabilidad, como puede ser la población total, el índice de hacinamiento, la calidad constructiva de la vivienda, la tasa de desocupación, entre otras. Estas variables se organizaron en una matriz de datos originales y se definió si eran de costo o de beneficio, en función de si en sus máximos puntajes definían situaciones positivas o negativas en términos de vulnerabilidad. Posteriormente se procedió a la estandarización de esas variables y al cálculo del puntaje síntesis de vulnerabilidad. Desagregado a nivel de radio censal, permitió elaborar mapas temáticos. Para conocer los flujos caloríficos que integran el balance energético en la ciudad de Bahía Blanca, se utilizó la herramienta Suez, que forma parte de un complemento de servicio climático que se integra en el software libre QGIS. Los flujos caloríficos que juegan en el balance energético a escala urbana son la radiación neta, el QF, que es el calor antropogénico, el que genera el hombre con sus actividades mediante los sistemas de calefacción, de refrigeración, el tráfico vehicular, el mismo metabolismo humano lo genera. QH es el calor sensible, que son los flujos turbulentos que producen el calentamiento del aire cercano a la superficie. El calor latente, que se relaciona con los procesos de evapotranspiración, QE, y QS, que es el calor almacenado, que se produce por los materiales de construcción en la ciudad que se caldean durante el día y se enfrían durante la noche. La herramienta tuvo tres pasos fundamentales para llevar a cabo la ejecución del modelo: el preprocesamiento, que es la entrada de información de tipo meteorológica y también de tipo espacial. Se clasificó la ciudad de acuerdo a las zonas climáticas locales, definidas por Stewart y Oak. Posteriormente es el procesamiento o la ejecución del modelo, y el postprocesamiento, el análisis espacial y temporal de los resultados del mismo. Se elaboraron mapas temáticos y se calcularon índices que definían el peso que tenía cada uno de los flujos caloríficos en la radiación neta. Los resultados se presentaron en formas de mapas, gráficos y tablas, y por último se elaboraron propuestas de desarrollo sostenible para diversos sectores de la ciudad. Las mismas se sistematizaron de forma tabular y se elaboró cartografía. El área de estudio es la ciudad de Bahía Blanca, se localiza al sur de la provincia de Buenos Aires y es la ciudad cabecera del partido homónimo. La ciudad se encuentra dividida administrativamente en delegaciones y dentro de la delegación centro se encuentra el microcentro de Bahía Blanca, que fue objeto de estudio en ciertos sectores de la tesis, ya que, como mencioné anteriormente, posee problemáticas asociadas a las dimensiones del Sol que se analizaron. Topográficamente, la ciudad se encuentra emplazada en dos niveles altitudinales de escasa pendiente, el más alto con alturas superiores a los 80 metros sobre el nivel del mar, y el más bajo con alturas entre el nivel del mar y los 20 o 30 metros sobre el nivel del mar. El clima regional es templado y su dinámica se ve definida por los grandes sistemas de acción
que juegan en el continente sudamericano, el anticiclón del Pacífico Sur, el anticiclón del Atlántico Sur, la baja del noroeste argentino y las bajas subpolares. Los estados de tiempo típicos que afectan a la región y que definen la distribución de ciertas variables analizadas en la tesis son la sudestada, el pampero y el viento norte. Bahía Blanca, a pesar de su localización costera, posee características de clima continental y la ciudad influye en la distribución de los elementos del tiempo, en la temperatura, con la isla de calor urbana, en el viento, con la ocurrencia de vórtices y torbellinos, y también en la radiación solar, con las sombras proyectadas por los edificios. La ciudad ha tenido un crecimiento espacial en superficie y en altura. En superficie ha habido un predominio de loteos residenciales extraurbanos y la edificación en altura se concentra fundamentalmente en la zona central, si bien en los últimos años ha sobrepasado los límites del micro y del macrocentro. Respecto a la vegetación, el arbolado urbano en ciertos sectores es escaso, es discontinuo, y los espacios verdes más valorados son la Plaza Rivadavia, el Parque Independencia, el Parque de Mayo y el Paseo de las Esculturas. Sobre su estructura productiva es una ciudad intermedia de importancia regional y nacional, donde se destaca el complejo portuario industrial, el puerto de Bahía Blanca y el polo petroquímico de Bahía Blanca. Es de interés que el polo petroquímico produzca el 65% de la producción petroquímica del país, por lo tanto posee una importancia económica muy importante. Ahora, su funcionamiento trae aparejadas problemáticas ambientales que son de público conocimiento y que generan gran sensibilidad en la población local. Un ejemplo de esto fue los escapes de cloro y de amoníaco que se produjeron en el año 2000, que dio lugar a la conformación del Comité Técnico Ejecutivo, que es un ente que depende del municipio y que monitorea las emisiones industriales. Bien, ahora vamos a pasar a la parte 2, que contiene los principales resultados derivados de la investigación. Se titula Radiación solar regional y local, variabilidad, factores e interacciones con elementos naturales y antropogénicos. Esta sección sigue la siguiente estructura: la radiación solar a escala regional, se analizaron las componentes radiación solar global y heliofanía efectiva, y a escala local se analizó la radiación solar en relación con los elementos climáticos, fundamentalmente la nubosidad, y también con los elementos antropogénicos. Es desde este punto de vista que se plantean esas dimensiones de análisis o de abordaje respecto a la radiación. En función del Sol como un recurso, se estudió la estructura urbana del microcentro que posee incidencia en la distribución del recurso solar. También, respecto al Sol como un peligro, se analizaron los contaminantes atmosféricos cuya distribución se ve definida por los ciclos radiativos anuales y diarios. Se estudió la vulnerabilidad de la población frente a este tipo de peligro, y dentro de estas dos dimensiones se estudió a profundidad una tipología de uso de suelo urbano específica, que son las playas de estacionamiento. Por otro lado, en lo que respecta al Sol como un derecho, se analizó el marco jurídico y el marco institucional relacionado con el acceso al Sol. Finalmente, se evaluó la percepción de los habitantes de Bahía Blanca respecto al Sol y las dimensiones de análisis planteadas, y se calcularon o modelaron los flujos caloríficos que integran el balance energético a escala local. Respecto a la distribución anual de la radiación solar en la región, se evidencia un gradiente creciente en sentido este-oeste, con valores medios anuales entre 17,4 y 19,1 megajoules por metro cuadrado. Se observa una marcada diferenciación entre las zonas costeras y las zonas continentales, por poseer climas templados con influencia oceánica. Las zonas costeras tienen mayor ocurrencia de precipitaciones, mayores porcentajes de cielos cubiertos, que son factores que definen en gran medida la radiación que alcanza la superficie. El partido de Bahía Blanca, a pesar de su localización costera,
posee características de clima continental, y esto hace que los registros de radiación sean mayores que en las zonas costeras circundantes. Sobre el análisis interdecádico de la radiación solar, se verifica que entre 1981 y 2010 la radiación solar global aumentó de forma sucesiva, que es una dinámica que se asocia a la variabilidad de las precipitaciones que caracterizan a la región. De hecho, entre el 2001 y el 2010, puntualmente entre el 2005 y el 2009, dentro de esa década, se produjo una de las mayores sequías de los últimos 50 años en la región. Por lo tanto, esto es un factor que define la radiación. Sobre la situación estival en la distribución de la radiación solar global para la región, sabemos que todo el sistema de calentamiento durante el verano se desplaza hacia el sur, por lo tanto, el anticiclón del Atlántico Sur posee una influencia más austral, y las masas de aire cargadas de humedad que se desprenden de su borde occidental penetran de mayor manera en el continente. Por lo tanto, esto influye en la radiación. En el invierno, la radiación posee un gradiente creciente en sentido sureste-noroeste, que es una distribución que se asocia a la circulación regional atmosférica durante el invierno. Sobre la heliofanía efectiva, en el sur de la región pampeana, se calcularon las medias anuales para la heliofanía efectiva y los coeficientes de variación para ese mismo periodo. Se evidencia que la heliofanía posee un gradiente creciente en sentido este-oeste, mientras que los coeficientes de variación poseen un gradiente creciente en sentido oeste-este. Es decir, que en las zonas costeras los valores de heliofanía efectiva son menores y la variable es menos estable temporalmente. Durante las 4 estaciones del año esos gradientes se conservan. Por supuesto, durante el invierno la heliofanía efectiva va a ser menor y el coeficiente de variación alcanza sus máximos valores. Situación que coincide con los periodos, dentro de las 4 estaciones, el invierno son el periodo de más nubosidad, ¿no? Y esto incide justamente en la variación de la heliofanía. A escala local, se analizaron los registros de radiación solar global en Bahía Blanca. Para el 2019 la radiación tuvo un valor medio de 179 watts por metro cuadrado, y tanto en la media anual como en las medias estacionales, la marcha radiativa diaria muestra valores máximos a la 1 del mediodía. También se analizaron los registros nubosos para la ciudad, para ese mismo periodo. Se calcularon las frecuencias de los géneros de nubes altas, medias y bajas. Puede observarse que tanto las nubes altas como las medias poseen mayor porcentaje de ocurrencia durante el verano, y son los cirrus, en el caso de las nubes altas, y los altos cúmulos, en el caso de las nubes medias, los más frecuentes. En cambio, durante el invierno, las nubes bajas son más frecuentes y resaltan los estratocúmulos y los estratus como los géneros más frecuentes en esta estación. Respecto a la influencia de las nubes altas, medias y bajas en la radiación solar, se estudió la marcha radiativa diaria de un día de cielos claros respecto a días con cielos cubiertos íntegramente por nubes altas, íntegramente por nubes medias e íntegramente por nubes bajas. Se evidenció que las nubes altas son las más transparentes para con la radiación, con un porcentaje de reducción respecto a un día con cielos claros de 35,1. Mientras que las nubes bajas poseen el doble de la reducción, con un 71,4%. La radiación solar y su distribución espacial en la ciudad, de la radiación solar y sus componentes, la radiación solar global, la heliofanía efectiva, la radiación solar directa y la radiación solar difusa, poseen un gradiente decreciente en sentido noreste-suroeste. Pero se evidencia de forma marcada la influencia que posee la estructura urbana en la distribución de la variable en la ciudad. Dentro de ello es la compacidad edilicia y el arbolado urbano los elementos que más influencia poseen. Es por eso que se analizó el microcentro y sus descriptores morfológicos urbanos.
Estos mapas son el resultado en parte de las campañas urbanas de relevamiento y medida de ancho de calles y veredas que mencioné en la metodología. Puede observarse que la vegetación urbana en el microcentro se concentra en las zonas de la plaza central y también en los centros de manzana. El ancho de veredas es variable, pero oscila entre 2 y más de 3,5 metros. Las más frecuentes en el microcentro tienen un ancho de 2 y 3,5 metros. Respecto a la orientación de las veredas por su forma de damero, las fachadas de ellas poseen tanto orientaciones hacia el noroeste como hacia el sureste, hacia el suroeste y hacia el noreste. Sobre la altura media de la edificación es entre menos de 9 metros en ciertos sectores y hasta 45 metros en otros. La más frecuente observada en la ciudad oscila entre 9 y 18 metros. Y el ancho de las calles es variable también, ciertos sectores poseen menores anchos, menores a 9,4 metros, y en los sectores de la plaza central las calles son las más anchas del microcentro. Estos, en la altura media de la edificación, el ancho de calles y el ancho de veredas, fueron el insumo para calcular la relación de aspecto, que da cuenta de las características geométricas de los cañones urbanos. Puede observarse que en ciertos sectores del microcentro hay cañones urbanos profundos, mayores a 2 metros, y poco profundos, menores a 1 metro en otros sectores. La distribución de la radiación solar y sus componentes en el microcentro muestra la influencia de la vegetación en la plaza central y en los centros de manzana, y es de destacar que la radiación solar directa es la componente que máxima variabilidad espacial posee. Por lo tanto, la compacidad edilicia interrumpe el acceso al sol en los sectores más bajos del microcentro. Es una problemática vigente en la ciudad. Respecto al sol como un peligro, se estudiaron los contaminantes atmosféricos en la ciudad de Bahía Blanca y puntualmente aquellos que poseen una distribución definida por los ciclos radiativos. Un primer hallazgo fue la ocurrencia de contaminación de invierno y de verano en la ciudad, lo que la bibliografía llama winter smog y summer smog. Durante el invierno priman las concentraciones de óxidos de nitrógeno, de dióxido de azufre y de monóxido de carbono, mientras que durante el verano las concentraciones mayores son de ozono y de material particulado atmosférico. Respecto a este tipo especial de contaminación que hablábamos al principio, la contaminación fotoquímica consiste en la presencia de ozono en niveles troposféricos. El ozono es un contaminante secundario, es decir, que su formación se da lugar en la atmósfera en presencia de otros contaminantes primarios, que fundamentalmente son los óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono, y luz solar. Es por eso que los gráficos superiores muestran que las concentraciones de ozono, que están graficados en forma de barras rosa, aumentan cuando la radiación solar alcanza los máximos valores durante el día. Esto se condice con una disminución en la concentración de contaminantes primarios. Estos contaminantes primarios, la principal fuente es el flujo vehicular, por lo tanto posee máximas concentraciones en los horarios en los que la circulación vehicular es mayor en la ciudad, en las primeras horas de la mañana y las últimas horas del día. Sobre la influencia de la nubosidad en esta dinámica de la contaminación fotoquímica, los gráficos inferiores muestran la dinámica en días cubiertos y en días claros. Se evidencia que la producción de ozono durante los días claros es mayor, comparativamente hablando, que los días con cielos cubiertos, que son las líneas en color gris. Y que las concentraciones durante los días nublados de los contaminantes primarios son mayores. Sobre el material particulado atmosférico, la evolución semanal horaria muestra una mayor permanencia atmosférica, y el gráfico inferior deja ver
que hay concentraciones similares en la atmósfera de la ciudad durante las calmas, es decir, la línea gris, y durante condiciones de viento. Esto define que en la ciudad el material particulado posee tanto un origen local como extralocal. La presencia de material particulado durante las calmas se asocia a fuentes locales, que en la ciudad puede ser el transporte de granos en el puerto, la producción industrial, el flujo vehicular que produce la resuspensión de las partículas que están en el pavimento, los periodos de polinización. Todas esas son fuentes locales de material particulado, que ante las calmas no hay dispersión del contaminante por acción del viento. Pero también se evidencia un aumento en la concentración en presencia de vientos del oeste, del noroeste y del norte. Esto se debe a las fuentes de material particulado de tipo extralocal. Los vientos que tienen trayectoria continental levantan el polvo de la superficie circundante y lo traen hacia Bahía Blanca, por decirlo así. En cambio, cuando hay vientos de dirección este, con una trayectoria oceánica, hay una disminución en la concentración del contaminante. Respecto a la contaminación atmosférica, fue considerado en el marco de la tesis como un evento peligroso de naturaleza crónica, que posee distintas implicancias que los eventos agudos, como puede ser un escape, como los que sucedieron acá en Bahía Blanca en el año 2000, del polo industrial, pero que degrada progresiva y constantemente el ambiente. Desde estos dos puntos de vista se evalúa la vulnerabilidad para con la contaminación atmosférica. La espacialización del puntaje síntesis de vulnerabilidad derivado del análisis de las variables censales muestra, como en otras ciudades del país, una distribución concéntrica, con un gradiente creciente del centro hacia la periferia. Y se muestra que las zonas cercanas a las actividades industriales son las más vulnerables. A escala microlocal se analizó esta tipología de uso de suelo urbano, que son las playas de estacionamiento del microcentro. Se tomó como base un estudio de relevamiento y caracterización de estos espacios realizado en el año 2005. Al llevarlo a cabo en años recientes, se verificó que las playas de estacionamiento han aumentado su presencia en el microcentro de la ciudad y que la distribución en este sector no es homogénea. De hecho, si se definen octantes para el microcentro, se evidencia que los octantes 3, 4 y 7 son los que mayor frecuencia de playas de estacionamiento poseen, y que los octantes 3 y 4 tienen mayor frecuencia de playas inauguradas después del 2005, que son las que están en color celeste. Sobre sus características de diseño, se caracterizaron el tipo de solado de las playas de estacionamiento y el tipo de cubierta para autos, fundamentalmente. Se verificó que las playas, más del 60% de las playas inauguradas antes del 2005 tienen cemento como tipo de solado preponderante, y que es el pavimento de tipo mixto, cemento con césped, el que más aparece en las inauguradas después del 2005. Si bien el cemento sigue siendo importante. Respecto a las cubiertas para autos, es la media sombra, la más frecuente en aquellas inauguradas después del 2005 y particularmente las anteriores al 2005, casi el 30% no tenían ningún tipo de cubierta para autos. Si se establecen tipologías en lo que respecta a esto de los solados y las cubiertas para autos en las playas de la ciudad, se verifica que la mayor parte de las mismas posee cemento como tipo de solado y media sombra como tipo de cubierta para autos, seguido del material no consolidado y de la media sombra. Sobre las características del estado de conservación de los muros perimetrales, si bien un 60%, más de un 60% de las playas posee un buen estado de conservación, más del 20% posee un mal estado de conservación, como se ejemplifica en la foto superior. Respecto a las playas de estacionamiento y las problemáticas ambientales urbanas, la ausencia de vegetación fue una de las problemáticas más puntuales y más importantes. Solamente 2 de las playas relevadas tienen ejemplares arbóreos, y solamente una de ellas, que es la de la foto, tiene más de un ejemplar.
Y respecto a la calidad del aire, los contaminantes atmosféricos y las playas de estacionamiento, los gráficos muestran que los periodos del día que las playas poseen mayor ocupación coincide con los momentos en los que el material particulado adquiere máximas concentraciones y que los óxidos de nitrógeno dan lugar a la producción de ozono. Es decir, que de forma indirecta, la localización de las playas genera la circulación vehicular y de esa forma indirectamente afecta la calidad del aire. Respecto al sol como un derecho, se analizó el marco jurídico institucional vigente para Bahía Blanca. La principal conclusión es que no existen en Bahía Blanca ni en Argentina leyes directamente vinculadas con el acceso al sol. Sí existen leyes que se vinculan de forma indirecta. Las leyes que se consideró que estaban vinculadas se jerarquizaron de la siguiente forma, si correspondían a legislación nacional, provincial y local, como muestra el gráfico de la izquierda, y se agruparon temáticamente. Se identificaron 3 grupos que se relacionaban con el concepto de acceso al sol. Leyes relacionadas con la protección del ambiente, el cambio climático y el desarrollo sostenible, leyes relacionadas con la promoción y el desarrollo de energías limpias, y leyes referidas a la regulación morfológica edilicia. En el primer grupo se destacan los convenios internacionales, desde 1989 con el Convenio de Viena, hasta el 2017 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Respecto al segundo grupo, la promoción y el desarrollo de energías limpias, es el grupo que más se articula en la legislación nacional, provincial y local, sobre todo a partir del año 2007 y después a partir del año 2015. Y por último, respecto a la regulación morfológica y edilicia, son los códigos de planeamiento urbano los que tienen especial preponderancia. Es por eso que se analizó el Código de Planeamiento Urbano de Bahía Blanca. Se identificaron 4 indicadores que tienen incidencia en el acceso al sol. El factor de ocupación de suelo, el factor de ocupación total, la altura máxima permitida para la edificación y el centro de libre manzana. Se evidencia que estos indicadores solamente se aplican a ciertas áreas de la ciudad y que hay una marcada diferenciación entre, por ejemplo, la altura máxima permitida para las zonas residenciales y las zonas centrales. Es por eso que se puede decir que tácitamente el Código de Planeamiento Urbano involucra aspectos y define el acceso al sol en ciertos sectores de Bahía Blanca. Respecto al marco institucional relacionado con el acceso al sol, la conclusión es que no existen instituciones directamente vinculadas con la temática, sí indirectamente vinculadas. Y estas instituciones poseen una marcada polarización. Algunas de ellas se relacionan con la energía, el cambio climático y el medio ambiente, como puede ser en el caso de las autoridades públicas, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el OPDS o la Mesa de Energías Renovables del Sur, a escala regional. Por otro lado, en términos de expertos, ASADES o CADER como asociaciones científicas. Y respecto a la segunda temática afín, que es el desarrollo urbano sostenible, la morfología urbana y edilicia, autoridades públicas en términos de lo que es el Gobierno Nacional, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, o el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, las áreas de planeamiento del municipio, o la Cámara de Construcción de la provincia de Buenos Aires en el caso de los expertos. De todas formas, si bien son instituciones relacionadas con estas temáticas afines al acceso al sol, no existe una institución directamente vinculada. Se evaluó la percepción de los ciudadanos respecto al sol, en función de las dimensiones desde donde se decidió abordar el estudio del sol en la ciudad, como un recurso en términos de energía y salud y disfrute, como un peligro y como un derecho. Entonces se pidió a los encuestados que definieran cada una de estas dimensiones como muy significativo, significativo, poco significativo o no significativo. El 71,3% definió al recurso energético como muy significativo y posteriormente el 56% definió como muy significativo el derecho. Es decir, estas 2 dimensiones fueron las más mencionadas como muy significativos dentro de
de las personas que fueron encuestadas. Respecto al sol como un derecho, como un recurso energético, el 85,1% considera que el sol podría ser utilizado para satisfacer la demanda energética actual, y un 84,2% consideraría la instalación de paneles fotovoltaicos para generar energía en el domicilio. Los tipos de viviendas con menos acceso a la luz solar directa fueron los departamentos internos, los edificios de apartamentos, y las delegaciones, las villas y centros son los que mayores porcentajes de este tipo de viviendas registran. Por lo tanto, es en las zonas centrales que esto puede relacionarse con la edificación en altura, que restringe o obstruye el acceso al sol a edificaciones más bajas. Sobre el sol como un elemento de disfrute y para la salud, el 89,2% de los encuestados consideró al sol como un elemento importante en momentos de ocio. Ahora, alrededor de un 40% de la población disfruta del sol solamente en temporadas específicas y no durante todo el año. Sobre los espacios o lugares públicos asociados al disfrute del sol, las plazas y parques fueron las más mencionadas, donde se destaca el Parque de Mayo, el Paseo de las Esculturas, la Plaza Rivadavia y el Parque Independencia. El análisis por delegación deja ver que las calles y las bicisendas fueron fundamentalmente mencionadas por delegaciones del sector norte y este del área de estudio, que son sectores residenciales de casas bajas. Y la zona costera fue más mencionada en la delegación noroeste. Sobre el sol como un peligro, más del 80% consideró que el sol puede ser peligroso para nuestra salud, y más del 60% puntuaron entre 4 y 5 su grado de peligrosidad. Y si bien el 92% de los ciudadanos encuestados afirmó tomar medidas para protegerse del sol, solamente un 27% afirmó tomarlas todo el año. Sobre los peligros asociados a la radiación solar, el cáncer y las quemaduras de piel fueron las más mencionadas, también la deshidratación, y la contaminación fotoquímica fue una de las menos mencionadas por los encuestados. Respecto ahora sí al sol como un derecho, el 72,3% de los encuestados creen que la edificación en altura restringe el acceso al sol en Bahía Blanca, y un 87,2% considera que los códigos municipales de planeamiento deberían considerar este tipo de aspectos relacionados con el acceso al sol. Y es interesante que es en las zonas centrales del área de estudio que estas respuestas adquirieron mayores porcentajes como afirmativas. Bien, por último, se evaluó o se estudió el balance energético a escala local y los flujos caloríficos que lo integran. Un primer insumo fue clasificar a la ciudad en función de las zonas climáticas locales propuestas por Stewart y Oak. El microcentro de la ciudad es representativo de las zonas climáticas locales 1 y 2, que se asocian a áreas urbanas densamente construidas, con edificación en altura. El macrocentro a la zona climática local 3, que también son densamente construidas, pero poseen menor altura en la edificación. El periurbano se asocia a las zonas climáticas locales 6 y 9, que son zonas de baja densidad de construcción y con más presencia de vegetación. Y la zona rural, con las zonas climáticas locales B y D, que son zonas de cultivos de plantas bajas, y la zona climática local F, que es el suelo descubierto o la arena. En función de las zonas climáticas locales más frecuentes en la ciudad, se estudió la distribución diaria de los flujos caloríficos del balance energético. Se evidencia que en las zonas 6, 9 y B, que es fundamentalmente el periurbano, y la zona rural, hay mayor magnitud de flujo de calor latente, que se encuentra graficado en color celeste. En cambio, en el microcentro, la zona climática local 2
y en el macrocentro, la zona climática local 3, hay mayores magnitudes de flujo de calor sensible, se encuentra graficado en color amarillo, de flujos de calor antropogénico, que se encuentra graficado en color rojo, y también de calor almacenado, que está en color gris. Respecto al calor almacenado, posee mayores valores durante las 11 y las 2 de la tarde, mientras que adquiere valores mínimos y negativos durante la noche y las primeras horas de la mañana, entre las 20 y las 7 de la mañana. Y sobre el calor antropogénico, que es el que genera el hombre con sus actividades, posee una variación diurna construida en base a los ciclos de trabajo y de sueño, y posee una distribución descendente desde el centro hacia la periferia. Se elaboraron mapas temáticos que dan cuenta de la variabilidad espacial de cada uno de estos flujos a partir del cálculo de los índices, que muestran el peso, la relación de cada uno de los flujos caloríficos respecto a la radiación neta. El índice de calor sensible muestra mayores valores en las zonas centrales y menores valores en las zonas costeras y del periurbano. El índice de evaporación muestra mayores valores en las zonas costeras y menores valores en las zonas centrales. Y la relación de Bowen, que define la relación entre el calor sensible y el calor latente, adquiere valores negativos en las zonas costeras y valores positivos en las zonas centrales. Sobre el índice de almacenamiento, también posee máximos en las zonas centrales y mínimos en la zona del periurbano y la zona costera. Respecto al balance energético a escala local, en el caso del calor antropogénico, muestra un gradiente decreciente del centro hacia la periferia. Las zonas centrales tienen mayores valores de calor antropogénico, como también se evidencia esto en el perfil. Y también se puede observar que el calor antropogénico adquiere mayores valores durante el día que durante la noche. Ahora sí pasamos a la parte 3, las principales propuestas y las conclusiones de la investigación. Las propuestas se plantearon teniendo en cuenta las dimensiones del Sol analizadas. El Sol como recurso, en términos de aprovechamiento energético, salud y disfrute. El Sol como peligro, en lo relativo a la contaminación atmosférica y la sobreexposición. Y el Sol como derecho, la estructura urbana y el acceso al Sol. Las propuestas se muestran acá de forma tabular. En términos del Sol como un recurso energético, se propone evaluar el potencial energético solar urbano, fundamentalmente en las terrazas de los edificios cuya superficie permita instalar elementos productores de energía, y también en las playas de estacionamiento. En lo relativo a la salud y el disfrute, asegurar el mantenimiento, la constante mejora de los espacios verdes públicos, analizar la variable solar en la planificación de estos espacios, e inclusive instalar cartelería informativa que difunda los beneficios de exponerse de forma frecuente a la radiación solar durante todo el año y no en temporadas específicas, de forma tal de modificar ese hábito estacional que se evidenció en las encuestas a la hora de disfrutar del sol. Aumentar y difundir el perfil recreativo de los espacios públicos costeros, y también definir circuitos pedestres de disfrute saludable del sol. Sobre el sol como un peligro en términos de contaminación atmosférica, bueno, informar a la población respecto a la contaminación fotoquímica, sus efectos, contaminantes precursores, favorecer la utilización del transporte público, el uso de las ciclovías también en el micro y macrocentro de la ciudad para mejorar la calidad del aire en las zonas centrales, y distribuir de forma más equitativa las playas de estacionamiento con ese mismo fin. Sobre lo que es la exposición sin protección o la sobreexposición, bueno, concientizar sobre la importancia de la protección solar durante todo el año y no quizás solo durante el verano. La instalación de solmáforos para que se puedan las personas visualizar el peligro asociado a la exposición. Proveer sombra mediante la plantación de árboles en los espacios verdes públicos y bicisendas de la ciudad. Y en las playas
playas de estacionamiento, potenciar la infraestructura verde. Por último, sobre el sol como un derecho, difundir los conceptos de acceso al sol entre los habitantes de la ciudad y promover medidas orientadas al uso y aprovechamiento del recurso solar en el Código de Planeamiento Urbano de Bahía Blanca. La espacialización de las propuestas da lugar a un mapa como este, donde las propuestas relacionadas con el recurso energético se concentran en el microcentro, se encuentran en color amarillo. Las relacionadas con el sol como un recurso para la salud y el disfrute en los espacios verdes de la ciudad, también los espacios verdes costeros. Sobre el sol como un peligro en términos de contaminación atmosférica, bueno, informar a la población sobre la existencia de la contaminación fotoquímica y tomar medidas conducentes a la mejora de la calidad del aire en las zonas centrales. Sobre lo que es la exposición solar, concientizar a la población sobre la importancia de usar elementos de protección para con la radiación y también proveer sombra y quizás la instalación de semáforos en ciertos sectores, espacios verdes públicos. Y en lo que respecta al sol como un derecho, bueno, informar a la población respecto a la existencia del concepto de acceso al sol e incluirlo en los códigos el Código de Planeamiento Urbano de la ciudad, ¿no? Esto se encuentra para toda la ciudad aplicado en color celeste. También se generaron propuestas referidas a la reforestación del microcentro, en función de una ordenanza municipal que define magnitudes de especies a implantar, de acuerdo a los anchos de vereda, y también se tomó en cuenta la radiación solar, fundamentalmente la orientación de las veredas. Y por último, se establecieron tipologías de playas de estacionamiento en función de esa caracterización que se hizo de cada playa, y se establecieron propuestas sostenibles para cada una de esas tipologías, fundamentalmente relacionadas con el fortalecimiento de la infraestructura verde. Bien, respecto a las conclusiones, la radiación solar global y la heliofanía efectiva en la región mostró una distribución definida por la dinámica de los centros de acción, el pasaje de frentes fríos. A escala local, una variabilidad estacional dependiente de la nubosidad. Las nubes bajas y medias son aquellas que mayor capacidad de reducción de la radiación solar global mostraron. Sobre la contaminación atmosférica, se identificó la ocurrencia de contaminación de verano, contaminación de invierno, la contaminación fotoquímica determinada por los ciclos diarios y anuales de insolación y nubosidad, y los contaminantes primarios, cuya concentración se relaciona por la variabilidad del flujo de la fuente, fundamentalmente el tráfico vehicular. Sobre la vulnerabilidad, las zonas urbanas centrales son las que menos vulnerabilidad poseen, y las playas de estacionamiento se vinculan con la circulación circular y por ende con la polución atmosférica. La edificación en altura y el arbolado urbano fueron los principales elementos que definen la distribución espacial y la generación de sombras en el microcentro. Respecto a los flujos caloríficos, son las zonas centrales que poseen mayores magnitudes de flujo de calor sensible, almacenado y antropogénico, y las zonas costeras, rurales y del periurbano mayores magnitudes de flujo de calor latente. Sobre el sol como un derecho, no existen en la Argentina ni en Bahía Blanca leyes ni instituciones específicas referidas al acceso al sol, es un tema que está indirectamente implicado en la legislación vigente, y son los códigos municipales los principales elementos para legislar el libre acceso al sol en todos los sectores de la ciudad. Se evaluó, por otro lado, la percepción de los habitantes respecto al sol, su aprovechamiento energético, salud y disfrute, peligrosidad y libre acceso, y se encontraron hallazgos de interés a la hora de identificar necesidades específicas de la población respecto al contacto con el sol. Por último, se elaboraron propuestas urbanísticas concretas y susceptibles de ser implementadas en diversas zonas de la ciudad relacionadas con las dimensiones del sol analizadas en el. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia. Felicitaciones. ¿Querés decir algo respecto a las imágenes?
No, que están las personas que formaron parte de estos 5 años, así que es una pequeña muestra de agradecimiento, ínfima nomás. Muchas gracias. Ahora sí, si quieren pasamos a las preguntas del jurado. No sé cómo quieren hacer. Normalmente siempre empiezan los jurados externos. ¿Te parece bien, Vero? Sí. No sé si Mónica o Gustavo quieren comenzar. Mónica está hablando, pero está silenciada. Ahí me di cuenta. En principio, felicitar a la tesista por su exposición detallada y concreta a la vez, que realmente fue muy amena, de la misma manera que lo fue la lectura de su tesis. En general, poco espacio dejó para las preguntas, pero sí voy a hacer una recurrente que les pregunto a casi todos los tesistas, es si, a pesar de los resultados y de todo el desarrollo excelente que han tenido, han tenido la situación de encontrarse con dificultades o obstáculos a la hora de capturar la información o procesar la información, más que nada para que les sirva de ejemplo a todos los otros tesistas. Sí, una de las principales dificultades fue el acceso a datos continuos y de largo plazo de radiación solar, ¿no? Derivado fundamentalmente del alto costo del instrumental, que eso pasa en Argentina y también pasa en otras partes del mundo. Esa fue una dificultad que bueno, hizo que se buscaran fuentes de datos alternativas, como fueron el modelado de ciertas de las componentes de la radiación para ciertos sectores, y también la utilización de modelos numéricos para estudiar la radiación solar, ¿no? Como es el reanálisis. Y otra dificultad es la ausencia de datos referido a lo que es la estructura urbana. Se realizaron esas campañas urbanas y también, bueno, esos datos relevados se complementaron con datos abiertos de OpenStreetMaps, pero esos datos eran solamente para ciertos sectores del microcentro. Esas son las dos principales dificultades que he encontrado en el desarrollo de la tesis. Bien. Y la otra pregunta tenía relación con las encuestas de percepción que habías hecho sobre el tema, y me interesaba saber si había sido circunscripta al área de estudio o lo habían hecho sobre la totalidad de Bahía Blanca. Lo hicimos para la totalidad de Bahía Blanca, para la entera ciudad. Sí. Bien. Realmente las respuestas fueron muy interesantes, así que realmente te felicito. Bueno, muchas gracias. Por el momento no tengo ninguna otra. Bueno, muy bien. En principio, realmente quiero felicitar a María Eugenia Fernández y también a sus directores porque se ve un trabajo excepcional. Yo cuando leí la tesis, realmente quedé muy sorprendido, no solamente por la relevancia del trabajo, que uno la conoce, sino porque es un trabajo, un ejemplo notable de lo que podría ser la geografía aplicada. Es un trabajo que está hecho muy bien, muy prolijo, con mucha armonía en la teoría, la metodología, y realmente tiene excelentes resultados, llegando a mostrar muy bien la utilidad de la geografía como ciencia relacionada con el ordenamiento territorial, porque cubre realmente las dos etapas principales que podemos nosotros, en las cuales podemos intervenir desde nuestra disciplina, que es el de la realización de diagnósticos y propuestas.
Después que se implementen las propuestas, un poco queda fuera de nuestro alcance y pasa al ámbito de la gestión. Pero lo que se puede hacer desde la geografía está muy bien ejemplificado aquí, donde se ven muchos aspectos de la relación de la sociedad con la naturaleza y donde se ven muchos aspectos de las distribuciones espaciales y también de la modelización de esas distribuciones. En ese sentido, yo tengo un solo señalamiento y pequeño. Es el siguiente. El título del trabajo queda corto para lo que es el trabajo. No digo cambiar el título, pero sí posiblemente cuando esto sea publicado como libro, considerar poner un subtítulo que muestre el impacto de la geografía como ciencia para este tipo de estudios. Bueno, y respecto de preguntas o consultas, tengo una sola para realizar, y es lo que sucedió en este año, en el cual tuvimos el aislamiento social preventivo y obligatorio, en donde al leer el trabajo uno ve que uno de los grandes componentes de la temática es el disfrute, el bienestar y la utilización de estos factores de radiación solar como beneficiosos para la salud. Y cuando se tomaron acciones de planificación sobre estos aislamientos sociales y preventivos, lo que nos llamó la atención es que cerraran el acceso a muchos ámbitos de la infraestructura verde, que fue nombrada por María Eugenia Fernández. Es decir, nosotros vamos a buscar el sol en la infraestructura verde. Y durante nuestras carreras estudiamos que la infraestructura verde, los espacios verdes son buenos para la salud. Y sin embargo, cuando tuvimos este grave problema sanitario, los espacios verdes se cerraron. Entonces quisiera, si María Eugenia Fernández pudiera dar un comentario sobre esto, porque también vi que analizó la cuestión legal, la cuestión institucional, entonces no creo que haya nadie mejor que ella para poder responder o hacer un comentario basado en evidencia científica y de gestión sobre esta temática. Sí, no cabe duda que todo esto que pasó este año puso en jaque muchas de las estructuras o de los hábitos que llevábamos durante años, ¿no? Todos nosotros. Es verdad que las plazas y los parques fueron los principales espacios de disfrute del sol mencionados por las personas. Si bien también fueron mencionados los patios personales, las terrazas de los edificios, desde la gestión adquiere especial importancia esto del disfrute del sol al aire libre, ¿no? Por eso creo que barajar este concepto de disfrute del sol a escala urbana es tan importante y es una asignatura pendiente en la planificación, ¿no? Como sociedad creo que dejamos de lado un poco el sol, lo damos por sentado, y eso pasa también desde el punto de vista legislativo, entonces, y en las decisiones que se toman. Por eso es tan importante, creo, analizar estos aspectos y tenerlos en cuenta para tomar decisiones, que los organismos de gestión tomen decisiones que por una cosa no perjudique a la otra, ¿no? Bueno, muy bien. Yo no tengo más consultas para hacer. Simplemente decir que fue una gran satisfacción haber participado de la evaluación de este trabajo. Gracias. Bueno, voy a concluir, me toca el cierre. María Eugenia, bueno, felicitaciones. La verdad que tanto la tesis como la presentación son impecables. Dan gusto leerlas, escucharte. Felicitaciones también a ambos directores. Sé que han trabajado mano a mano, codo a codo. Los he visto, así que puedo dar fe de ello, y eso es súper importante para que
para que las tesis y las investigaciones de este estilo doctorales lleguen a un buen camino, a un buen puerto. Más que destacar la profundidad de cada uno de los aspectos abordados, que ya lo comenté en el dictamen por escrito, la integración, los cambios de escala, toda la integración con los marcos jurídicos, no dejaron nada al azar, con lo cual eso demuestra un claro profundidad y una coherencia, una integración de todos los conocimientos. Así que bueno, vuelvo a reforzarlo y decirlo públicamente, que la verdad que es un placer, y bueno, también me siento súper orgullosa de formar parte por ahí hasta del grupo donde estás trabajando, y bueno, comparto con lo que dijo Mónica, comparto con Gustavo también esto de destacar la geografía y lo que podemos nosotros como geógrafos dar. Es lo que más cuesta por ahí salir de la academia a lo que es el espacio público, pero me parece que tus propuestas están muy claras y bien concisas. Tengo dos cosas que me quedaron dando vuelta, pero también, como siempre digo, que son cuestiones que uno va revolviendo y va pensando porque la tesis lo permite. Si vos tuvieras que, voy por lo más sencillo por ahí, si vos tuvieras que, dentro de esas propuestas, elegir algunas puntuales de cada uno de los tres grandes dimensiones que abordaste, pensando en que tenés posibilidades de convencer a alguna autoridad local o municipal de que se ponga en práctica o que se cambie alguna cuestión. ¿Por dónde indicarías o por dónde irías a puntualizarlas? Creo que la discusión respecto al derecho, ¿no? La discusión del concepto de acceso al sol es muy importante. Sobre la sobreexposición o la exposición sin protección, me parece súper interesante la instalación de solmáforos, porque visualmente lo vemos, las personas ven el peligro, y eso inconscientemente es un botón de alerta y que quizá los mueva a tomar medidas relativas a lo que es protegerse del sol, ¿no? Y también me parece súper importante revalorizar los espacios costeros, por ser una ciudad costera que en realidad es ampliamente conocido que le da la espalda al mar, ¿no? Como se dice, y que muchas personas no contemplaron a la costa como un espacio para disfrutar del sol. Eso creo que colabora en otras cosas, como es modificar esos hábitos estacionales de disfrute del sol, que no asocian a disfrutarlo en la ciudad, sino irme a la playa a disfrutarlo solamente durante el verano. Me parece que esos aspectos iría primero. Bien, buenísimo. Mónica, ¿querías agregar algo? Así sí, después le hago la segunda pregunta que me queda, así no me olvido. No. Hacela tranquila después cuando termine. ¿Seguro? No tengo problema. No, tranquila. No, y lo otro es en relación a un comentario que también creo que te lo había escrito, es esto que remarcaste en unas diapositivas sobre los eventos de peligrosidad de naturaleza crónica y los eventos que son más puntuales como una cuestión de una explosión en el polo que ha sucedido. Y en relación a lo que son lo que es vulnerabilidad y lo que es peligrosidad, porque uno es un hecho puntual, el otro es un hecho, digamos, un poco más sostenido en el tiempo, y la vulnerabilidad del mapa, por ejemplo, el mapa de vulnerabilidad que presentaste en la tesis, indica que la vulnerabilidad mayor se encuentra en la zona periférica.
mientras que la concentración de lo que serían los gases, los contaminantes primarios estarían dentro de lo que es el microcentro, macrocentro. Si se puede como, no me queda bien, digamos, en el análisis que uno hace. Tuvieron en cuenta el hecho de que justamente uno sea más crónico, el otro sea puntual, y en función de eso definir algún que otro nuevo índice o agregarle a esos índices que ustedes estuvieron trabajando con vulnerabilidad para reforzar esta cuestión. O sea, estamos hablando del mismo riesgo que se entendió y quedó claro, pero no me terminó de cerrar esa parte. Claro, sí, si bien... No sé si me expliqué. Sí, te entendí. Si bien la peligrosidad asociada a la producción industrial no fue el tema central de la tesis, sí es una problemática vigente en la ciudad, que a las normales fuentes de emisiones contaminantes se le suma la industrial en Bahía Blanca, ¿no? En varios sectores de la tesis se hizo hincapié en cómo la contaminación atmosférica de la ciudad es multicausal, o sea, obedece a distintas fuentes. Entonces, la vulnerabilidad calculada, las variables utilizadas, obedecen a evaluar la vulnerabilidad que aplican a ambos tipos de eventos. Tanto a un evento peligroso de naturaleza crónica, como es la contaminación atmosférica que existe constantemente, como a eventos de tipo puntual. Sí no quita que más adelante se ajusten ciertas variables para adaptarlas a una vulnerabilidad más específica de la población, por ejemplo, a lo que es la contaminación fotoquímica que se produce fundamentalmente en el microcentro. Está bien, perfecto. No, ¿sabes por qué te lo preguntaba? Porque, digamos, es interesante el tema de que si uno va a verlo, digo, bueno, ¿dónde vamos a ir a actuar? A las zonas donde es más vulnerable. Entonces, tal vez, justamente la contaminación que se da, que es a largo plazo y que tiene relación con el parque automotor y todo lo que es la contaminación fotoquímica que estuviste estudiando, es cómo lo revalorizás, porque me parece que también está conociendo la ciudad, si hablamos del polo, y nadie conoce, o muy poca gente conoce de esta contaminación fotoquímica. Entonces me parece que por ahí, lo pensé por ese lado, en el hecho de resaltarlo, porque hay mucho parque automotor, se está generando cada vez más. Bueno, dentro de las propuestas vos dijiste el tema de las ciclovías, la mayor cantidad de árboles, pero lo vi por ese lado, por eso te lo pregunté, y me pareció algo para destacar, y que tal vez, bueno, no sé, tal vez que lo tienen pensado trabajar en un futuro, pero bueno, a eso iba mi pregunta, que me quedó dando vuelta porque me interesó, digamos, ese aspecto más que nada. Así que bueno, gracias por tu respuesta. No, gracias a vos. A ver, creo que no me quedó más nada. No, bueno, Eugenia, felicitarte y bueno, súper agradable leer la tesis. Bueno, gracias. Sí, gracias. Lo que quería agregar, retomando los comentarios de Gustavo y de Verónica, era sumarme en principio a las felicitaciones a la tesista, pero también a sus directores, que mucho han hecho para guiarla en la concreción de este excelente trabajo. Y al mismo tiempo, todavía reforzando lo que había señalado Gustavo al principio, me gustaría recomendar que María Eugenia hiciera conocer a través de una síntesis sus resultados, no solo en la comunidad de la ciudad de Bahía Blanca, sino fundamentalmente a los tomadores de decisiones, para que se revalorizara su trabajo y que pusiera bien de manifiesto ese aporte geográfico que había realizado, que es sumamente valioso. Entonces, yo creo que de esa manera podría
tener no solo una mayor difusión de los resultados, sino fundamentalmente propuestas que se pudieran concretar en el plazo más breve posible. Nada más por mi parte. Bien, bueno, muchísimas gracias al jurado. ¿No tienen más nada que quisieran agregar, jurado? No, no nos dé más tiempo, no nos dé más tiempo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si los directores quieren decir algo. El orden lo disponen ustedes, la directora o el codirector. Jorge. ¿Estás con Tenés el micrófono apagado. Gracias, no encontraba el micrófono. Bueno, comienzo yo entonces. Primero que nada, felicitar a Eugenia por la excelente presentación y la exposición, ambas. Tal vez para hablar un poco en orden cronológico, me tomo un paréntesis para agradecer también a la doctora Alicia Campo, me da la posibilidad de incursionar por primera vez en el posgrado, formando parte de esta terna de trabajo, en un tema que ella sabía que siempre fue, al cual fui bastante afín. Retomando puntualmente, hablando de Eugenia, quiero destacar aspectos varios de su actitud frente al trabajo que durante estos años, no solo el doctorado, sino de los que arrancamos trabajando allá por 11, 12, 13, me acuerdo, las primeras becas de alumna, digamos, siempre su actitud de trabajo muy receptiva respecto a las propuestas de nuestra parte, lo que no implicaba que, digamos, que haya una discusión de esos conceptos o metodologías propuestos, pero fundamentalmente, digamos, una actitud muy proactiva y de compromiso con respecto al trabajo y de forma permanente, ¿sí? En cuanto a la tesis, creo que logró plasmar la geografía, Gustavo comentó algo, y en particular la geografía física aplicada de muy buena manera y cubrió de forma multiescalar las diferentes dimensiones del Sol. Así que nada, simplemente felicitarla, como dije antes, tanto por la tesis como por la presentación en la exposición, que, digamos, que puso en evidencia todo lo que realizó durante estos años de trabajo en el doctorado. Así que felicitaciones, Euge, como decimos en el gabinete. Gracias. Gracias. ¿Me toca a mí? ¿Me toca a mí? Sí, te toca a vos. Gracias, Luján. Bueno, primero que nada, voy a ser ordenadita hacia el estilo de Jorge. Voy a empezar al revés. La verdad que a nuestro prestigioso jurado les agradezco muchísimo el tiempo, los aportes, sobre todo en este año, ¿no? Que nos demandó tantos esfuerzos para trabajar de una forma diferente. Y esos aportes que, bueno, los vemos ahora, ¿no? Fruto de la experiencia y de ser geógrafos de toda la vida, que ven esto de la geografía aplicada que a nosotros nos encanta y lo hacemos con alegría, como ustedes, desde su perspectiva en la evaluación, lo rescatan y eso nos da más ganas de trabajar, ¿no? Porque decimos, bueno, es el camino, y el camino nos lo marcan ustedes en cada una de las evaluaciones que nos hacen. Y yo agradezco las evaluaciones y agradezco muchísimo las sugerencias y todo lo que nos digan, porque sabemos que siempre es bueno y que es para mejorar, para nosotros como grupo y para la geografía como ciencia. Y no sigo hablando para los jurados, pues si no me emociono. A Jorge, porque fue realmente un compañero excepcional en la codirección. Muy trabajador, muy comprometido, cada avance de la investigación poniéndole garra. La investigación no fue fácil. Uno ve ahora la exposición de Euge y la hizo tan sencilla en su exposición y fue muy de mucho trabajo, de mucha labor. Y bueno, Jorge le puso mucha garra, ¿no? Y realmente una presencia permanente. Yo me sentí permanentemente acompañada, apoyada. Trabajamos muy bien los tres, y bueno, es su primera experiencia como director, así que Jorge, doble mérito todavía. Y
Y Euge, la verdad que te tengo que dar las gracias por depositar en Jorge y en mí tu confianza para llevar a cabo este trabajo, que como ya vimos era un trabajo que tenía tantos aspectos diferentes, que había que compaginarlo y hacerlo, ¿no? De un conjunto comprensible y ver esa unión que tenían todos estos aspectos distintos. Y yo creo que lo lograste muy, muy bien. Y bueno, después de lo que dijo el jurado, estoy convencida que lo lograste muy bien. Y además quiero destacar tu constancia, tu dedicación y esa actitud positiva. Esa sonrisa que tenés hoy, que la tenías desde que empezó hoy el Zoom, fue la que tuviste siempre. Desde que te conozco, y había momentos difíciles en la tesis, pero vos siempre todo enfrentándolo con una sonrisa. Y eso es una actitud que se contagia. Así que te lo agradezco muchísimo y te agradezco haber aprendido tanto al lado tuyo. Así que bueno, nada más. Gracias. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahora lo que voy a hacer es pasarlos a todos a la sala de espera para que una vez... Nos echa. Básicamente los echo. Oh. Así, una vez que... Ahí está. Ahora sí, paso a la lectura del dictamen. Que dice lo siguiente. En la ciudad de Bahía Blanca, los 13 días del mes de diciembre de 2020, y siendo las 14 horas, se constituye por videoconferencia, bajo las normas del Departamento de Geografía y Turismo y de la Universidad Nacional del Sur, el jurado designado para entender en la defensa de la tesis de doctorado en Geografía, la doctora Mónica García, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el doctor Gustavo Busay, de la Universidad Nacional de Luján, y la doctora Verónica Gil, de la Universidad Nacional del Sur, y cuyo tema es Radiación solar en Bahía Blanca, presentada por la licenciada María Eugenia Fernández, DNI 36-328-243, y dirigida por la doctora Alicia María Campo y codirigida por el doctor Jorge Gentili. La tesis presentada por la licenciada María Eugenia Fernández demuestra, a partir de su investigación, que es acorde al grado académico que pretende alcanzar. El tema es original, relevante y resultado de un exhaustivo análisis espacial y temporal de la radiación solar en la ciudad de Bahía Blanca. La tesis se encuadra adecuadamente dentro de los marcos teórico-metodológicos de la geografía física aplicada. La exposición oral realizada en la defensa se ajustó al tiempo indicado, fue clara, rigurosa y concreta, con un excelente apoyo multimedia, donde se destaca la cartografía temática realizada y los gráficos síntesis de los diferentes conceptos. Esto permitió un correcto seguimiento de los temas propuestos. La investigación presentó una clara relación entre la teoría, la metodología y resultados obtenidos. Las propuestas y conclusiones fueron bien planteadas y se relacionaron con los objetivos específicos y los resultados. Se destacaron las técnicas y métodos realizados en campo para la generación de datos que fueron insumos importantes en los modelos y cartografía. Una vez concluida su presentación, respondió satisfactoriamente a las preguntas realizadas por este jurado. Se considera que la presente tesis tiene el potencial de constituirse en un valioso aporte como herramienta para la toma de decisiones en el ámbito del ordenamiento territorial urbano. Por lo expuesto, este tribunal decide, por unanimidad, aprobar la tesis con la calificación de 10 sobresalientes, siendo sin más que tratar y siendo las 16 horas, se firma el presente dictamen en forma digital y adjuntando copia de DNI de cada miembro del jurado. Con todo esto, felicito a la nueva doctora del Departamento de Geografía y Turismo. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones. Ay, cuántos aplausos. Bueno, muchísimas felicitaciones, Eugenia. Realmente me gustó mucho tu tesis también a mí. Y muchísimas gracias al jurado por haber estado siempre predispuesto para todo, para prestarnos su tiempo, el estar acá a pesar de toda la virtualidad, y obviamente también a los directores que han hecho también su gran esfuerzo, y también agradecer a Rosa, que estuvo como autoridad del departamento. Quería decir algunas palabras también, Luján, si me permitís. ¿Sí? Realmente felicitar a Eugenia nuevamente, darle las gracias al jurado por sus aportes, por haber aceptado
la evaluación de la tesis, a los directores por el compromiso que siempre muestran y tienen para seguir, ¿no es cierto?, generando conocimiento en el campo científico de la geografía. Hoy María Eugenia ha demostrado, ¿no?, cómo avanza nuestra ciencia en el hecho de temas tan originales como el que ella presenta, y cómo nuestra ciencia puede estar presente en muchos grupos de trabajo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, porque coincido en algo que había dicho Gustavo en su evaluación, el tema de que el tema queda corto en relación a todo lo que brinda esta tesis, y que nos demuestra cómo, ¿no es cierto?, trabajar desde las dimensiones físicas y humanas de nuestra ciencia en el análisis del espacio geográfico para lograr espacios de mayor confort para la ciudadanía. Te felicito realmente, María Eugenia, y también darte las gracias por haber elegido nuestro programa de posgrado para obtener tu título de doctora. Muchas gracias. Gracias, Rosa, muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Muchísimas gracias, querida. Gracias. Con esto damos por finalizado el acto. Ay, mira, hasta cartelitos tenés. Bueno, y gracias a todos los que destinaron parte de su día a escuchar la tesis y a estar a la distancia, pero está. Los quiero. Bueno, qué bueno. Ha sido un gusto, Podrían, felicitaciones. desmutense, así se escucha el aplauso. Ahora pueden activar los micrófonos, pueden aplaudir. ¡Genial! ¡Vamos, Eugenita! Bueno, Y vieron que Muy apareció bien. el perrito, yo qué dije. Apareció, está ahí. En un momento se escuchaba. Vamos, Santi. A descansar. ahí está la familia, qué divino. Felicitaciones a la familia. Felicitaciones Felicitaciones a todos. a todos los que hicieron el aguante. Por el superapoyo de la familia. El Tal superapoyo cual, de siempre es padres. importante. Sí. Son casi geógrafos también a esta altura. Claro, es que sí, terminamos convirtiendo a los geógrafos a todos. Siempre, familia y amigos, ¿no?, que acompañan todo el proceso investigativo, todo ese proceso que es tan doloroso en parte, y bueno, que llega a un resultado tan importante y tan satisfactorio. Así que todos son un poco partícipes de Este logro. este gran logro. Ningún logro es individual, son logros Sí. colectivos. Totalmente.